Este es el primer vídeo de la lista de reproducción sobre derecho procesal penal, pero en el canal hay otra lista de reproducción sobre introducción al derecho procesal. Este es más específico y vamos a hablar sobre distintos temas relacionados con el derecho procesal penal únicamente. Entonces vamos a empezar con este primer vídeo relacionado con los principios del enjuiciamiento penal y los sistemas de enjuiciamiento penal. Entonces, lo que vamos a ver en este vídeo son los distintos principios y los sistemas. Empezamos con los principios del enjuiciamiento penal. El primero de los principios que cabe destacar es el principio de legalidad, que rige, hay que decir que rige todo el proceso penal, sin que quepa otro medio de resolución de conflictos que el que establezcan las leyes, aunque matizando, ya que puede producirse un acuerdo entre las partes, el principio de oportunidad reglada, que dé lugar a una sentencia de conformidad. No obstante, estos acuerdos solo pueden alcanzarse si se cumplen determinados requisitos. Así se intenta que no se den en delitos muy graves y se deben adoptar en unos momentos determinados, y el juez que dicta la sentencia no debe acoger sin más el acuerdo, sino que debe controlar que se ha ajustado a los principios legales establecidos y cuáles serán las consecuencias. El principio de necesidad se ve manifestado a través del principio de legalidad, lo que en el proceso penal supone dos cosas, que son que es la legalidad la que debe determinar cuándo ha de iniciarse el proceso penal. Ante la existencia de un hecho aparentemente delictivo, no se puede dejar en manos de supuestos interesados su puesta en marcha. Y también decir que iniciado el proceso penal, este no puede ser revocado, suspendido, modificado o suprimido, sino en los casos en los que expresamente lo permita una disposición legal. Una vez iniciado el proceso penal, tiende su completo desarrollo hasta finalizar una sentencia. En resumen, el principio de legalidad viene a decir que debe respetarse siempre y en todo momento lo que viene establecido en las leyes y en las normas. El segundo de los principios es el principio de presunción de inocencia. Es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestra la culpabilidad de la persona podrá el Estado aplicarle una pena o sanción. Debe garantizarse el artículo 24 de la Constitución española. Sobre quien recae la carga de la prueba es la acusación. Es prueba de carga y el acusado se tiene que considerar inocente hasta que no se apruebe lo contrario. Informa otros procesos, pero muy especialmente el penal. Implica que nadie debe ser tenido por culpable sin una sentencia basada en una prueba de cargo, llevada a cabo obviamente por la acusación, no por el acusado, como hemos dicho, que determine dicha culpabilidad y que debe ser practicada en el juicio oral, con respecto de todas las garantías recogidas en la Constitución, sobre todo en su artículo 24, como ya hemos mencionado, y en las leyes procesales. Ahora bien, durante el proceso penal pueden adoptarse medidas cautelares. Estas pueden ser necesarias porque desde que se inicia una investigación hasta que, después de practicadas todas las actuaciones en que se traduce el proceso penal, se dicta una sentencia y ésta se ejecuta. Transcurre un periodo de tiempo largo durante el cual puede producirse hechos que frustren la efectividad de la sentencia, tanto desde el punto de vista penal como civil. La adopción de tales medidas no vulnera la presunción de inocencia, pues para imponerlas debe realizarse un juicio de probabilidad sobre la experiencia de un hecho punible sólido y atribuible a una persona. Otro de los principios es el principio de igualdad de partes. Las partes tienen que estar en una posición equivalente para defender sus pretensiones. Debe regir tanto en la fase del juicio oral como en la fase de investigación. La vigencia de este principio no es plena respecto del Ministerio Fiscal en la fase de investigación, ya que el fiscal es parte y va a recibir un trato privilegiado respecto a otros acusadores que puedan estar en la causa de esa fase de investigación. En el juicio oral es absoluta, pues todas las partes tienen derecho a alegar y proponer los medios de prueba que estimen convenientes en igualdad de condiciones. El proceso tiene dos fases básicas y una de transición: fase de investigación, sumario, y la fase del juicio oral. En esta última es donde hay una igualdad absoluta entre las partes. En la primera esto no es así, ya que no hay igualdad entre las partes. En la fase de investigación esa igualdad no es tal, pues entendería que debe restringirse en parte en relación con quien ha cometido el hecho punible, al haber estado planeándolo y ocultándolo a la sociedad. No obstante, tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, la
LECRIM, la Ley Orgánica Criminal, se reformó de tal manera que actualmente, desde el momento en el que el procedimiento se dirige contra una persona, ésta es parte en la causa y puede pedir cualesquiera diligencias tendentes a su exculpación u oponerse a las propuestas por otras partes. Hay igualdad, pero con excepciones. Las actuaciones van a ser secretas para las partes, salvo para el fiscal. Para él no hay secretos y está en una posición privilegiada con razón de interés público que representa. Hay secreto de sumario. Artículo 302. Al fiscal no le alcanza este secreto a las actuaciones. El incumplimiento de algunos plazos procesales no supone preclusión, que sí que le ocurre a otros acusadores y acusados. Esta desigualdad de trato en la fase de investigación se debe a que el fiscal es un órgano público que justifica estas prerrogativas. Otro principio es el principio de publicidad. El principio de publicidad comporta la posibilidad de que los actos procesales sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso como partes, funcionarios o auxiliares. Ha sido adoptado por la mayor parte de las leyes procesales civiles modernas y reconoce su fundamento en la convivencia de acordar a la opinión pública un medio de fiscalizar la conducta de magistrados y litigantes. Concluida la fase de investigación, ya hay publicidad absoluta. No obstante, para proteger a la visita y otras justificaciones se puede declarar que todo el juicio oral o parte de él se practique a puerta cerrada, de manera que en la sala de vistas solo van a estar las partes y no todo el público en general. En algunas ocasiones se puede decretar juicio a puerta cerrada siempre que haya una causa justificada, derecho a la intimidad de la víctima, por ejemplo. Es decir, la regla general es publicidad absoluta y esta es la excepción. Destaca el artículo 301 que dice que las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente ley. Concretamente el artículo 302. Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento. No obstante, si el delito fuere público, podrá el juez de instrucción de cualquiera de las partes personadas de oficio declararlo mediante auto, y salvo para el Ministerio Fiscal, cuyo privilegio se justifica en la razón del interés público que representa, por tiempo no superior a un mes, prorrogable, cuando resulte necesario para evitar un riesgo grave para la vida, libertad e integridad física de la persona o para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación del proceso. En definitiva, en la fase de investigación la publicidad es relativa, se puede limitar. Por su parte, en la fase de plenaria es absoluta, aunque se permite que, fundamentalmente, para proteger a la víctima, se decrete que todo o parte del juicio oral se practique a puerta cerrada, de manera que solo estén presentes las partes y no el público en general. Otro de los principios es el principio de inmediación. La inmediación es considerada como un principio consecuencia de la oralidad y significa que el órgano judicial ha de tomar contacto directo con las partes procesales y el material probatorio que se deduce en el proceso. Se considera que, sin este contacto directo, resulta imposible valorar correctamente la prueba, ya que, sin duda, un gesto, la actitud dubitativa o segura de un testigo, etc., son factores nada relevantes al objeto de valorar la prueba. Solo está llamado a dictar sentencia el juez o tribunal que ha asistido a las sesiones del juicio oral donde se ha practicado la prueba. En la fase de instrucción se practican diligencias de investigación, muy similares a las pruebas practicadas en el juicio oral, pero que deben practicarse en ese momento por razones de necesidad. Rodeadas de ciertas garantías, estas diligencias de investigación pueden entrar como pruebas en el juicio oral, preconstituyendo la prueba. Lo que ocurre es que el juez de instrucción no es el que juzga. Como puede verse aquí, no se cumple el principio de inmediación, pero esto está justificado y el juez que va a juzgar acaba conociendo esas pruebas mediante actas o grabaciones. Cabe señalar que prueba preconstituida no es lo mismo que anticipada. La preconstituida se lleva a cabo, como decimos, ante el juez de instrucción, mientras que la anticipada puede realizarse desde que se acuerda la apertura del juicio oral hasta que éste se celebra ante el órgano competente para el enjuiciamiento. Otro de los principios es el principio de contradicción. El proceso se configura como un debate contradictorio entre partes enfrentadas que coloca al juzgador en una posición de imparcialidad. Una de las partes siempre será el fiscal y alguna otra parte. Este principio se desarrolla plenamente en la fase de juicio oral. En la fase de instrucción, la vigencia se difumina no porque no se desarrollen actuaciones donde las partes están enfrentadas, sino que se atenúan o diluyen porque el juez de instrucción no está en una posición de juez expectante, ya que tiene un papel activo en la investigación.
El siguiente de los principios es el principio de juez no prevenido. Quien instruye no puede juzgar. En la fase de instrucción se acuerdan medidas muy relevantes, como pueden ser las medidas cautelares. El que instruye no juzga para evitar el prejuicio que supondría el haber llegado a una conclusión resultado de esa investigación, que podría condicionar el resultado de la sentencia. El proceso penal español, al margen del procedimiento por delitos leves, especialmente sencillo y donde no hay fases como tal, consta de 2 fases, las cuales se atribuyen a juzgados distintos para evitar el prejuicio que supondría el haber llegado a una conclusión, como resultado de la investigación que pueda condicionar la sentencia. Tenemos la investigación y el enjuiciamiento. En investigación está el juez de instrucción, juzgado central de instrucción o juzgados de violencia sobre la mujer. Y en el enjuiciamiento la audiencia provincial, juzgado de lo penal, juzgado central de lo penal, sala de lo penal de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia. Otro de los principios es el principio de oficialidad. Es un instrumento necesario para proteger el interés público. El proceso penal va a estar presidido por el principio de oficialidad. En cuanto al comienzo del proceso penal, este debe iniciarse siempre y cuando una autoridad tenga información de la comisión de un hecho presuntamente delictivo. Por tanto, no depende de la voluntad del agraviado. El proceso penal es necesario. No se puede imponer una pena sin haberse dictado una sentencia condenatoria con todas las garantías. Persigue el interés del Estado de que toda conducta punible sea sancionada. Por tanto, la comisión de cualquier delito, salvo los privados, injurias y calumnias, debe ser investigada. Como puede apreciarse, el proceso penal no depende de la voluntad del particular, con la excepción de los delitos privados y con matices en los semipúblicos, en los que debe haber denuncia de la víctima, aunque ésta no implica constituirse como parte, sino solo poner en conocimiento del Estado los hechos, es decir, no rige el principio dispositivo a excepción de las conformidades. Por tanto, respecto a los delitos privados, si no se inician las actuaciones, el agraviado, que es el único que se puede constituir como parte en la causa, no comenzaría el proceso. En el caso de los delitos semipúblicos, la investigación está supeditada a que medie una denuncia por parte del agraviado. El objeto del proceso penal no viene de la voluntad de los acusadores, sino por el hecho o hechos delictivos que hayan motivado su inicio. Una tercera consecuencia en el proceso penal es que no existe poder de disposición como regla. Y la última consecuencia es la investigación de oficio, que se opone al principio de aportación de parte. En la tarea de búsqueda de fuentes de prueba no solo van a participar las partes, sino que también van a tener un protagonismo activo el juez de instrucción y la policía judicial. Van a aprobar la actividad probatoria propuesta por las partes. Toda conducta punible de la que se tenga noticia debe ser investigada para que posteriormente sea juzgada y sancionada. Por tanto, la comisión de delitos, salvo los privados, injuria y calumnia, y los semipúblicos que exigen denuncia por el agraviado por el delito, hay que investigar los hechos punibles y se pone en marcha el proceso penal. Esto significa que este proceso tiene un carácter necesario, tan pronto como se tenga conocimiento. El proceso penal no va a venir determinado por la voluntad de los acusadores. Ahora pasamos a la segunda parte de este vídeo y vamos a ver cuáles son los sistemas procesales penales. Vamos a ver que hay 3, el acusatorio, inquisitivo y mixto. Entonces hay que comenzar diciendo y preguntándonos qué es el proceso penal. Es el instrumento necesario para la aplicación del derecho penal y para la reflexión jurídica del delito. La pena se impondrá en una sentencia dictada conforme a las reglas del enjuiciamiento criminal. En el proceso penal van a confluir 2 intereses públicos. 1. Como mecanismo de protección de la sociedad, exigiendo una reacción del Estado siempre que se tenga noticia de que se ha cometido un hecho que reviste las características de un delito, es decir, un mecanismo de reacción. Y además, junto a este interés público hay otro, el interés en que se respeten los derechos fundamentales de las personas sujetas o sometidas a un proceso penal. El proceso penal no puede desarrollarse de cualquier modo, sino de manera eficaz, condicionada al respeto de los derechos fundamentales. Por tanto, cuando se adoptan medidas cautelares personales, se limita la libertad personal, al igual que cuando se adoptan medidas de investigación que pueden ser restrictivas de derechos fundamentales, como los que garantiza el artículo 18 de la Constitución. Por último, nos topamos con el mecanismo de la sentencia, la cual puede imponer una pena al sujeto que le prive de su libertad. El proceso penal solo existe en la medida en que lo construye el legislador, respondiendo a opciones de tipo técnico con carácter cambiante. Nuestro sistema penal parte del año 1882 con sus consiguientes reformas influenciado por la Constitución del 78. Estos sistemas pueden ser distintos en tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces vamos a lo que
a lo grave, vamos al grano, ¿no? Y podemos hablar de una serie de notas comunes a todos los sistemas. Y distinguimos tres sistemas, como hemos dicho, el acusatorio puro, el inquisitivo y el mixto acusatorio formal. El acusatorio puro corresponde a las primeras épocas de la civilización y sobre todo a la concepción del derecho penal. No era posible distinguir el ilícito penal del ilícito civil, por tanto el derecho penal estaba concebido como un proceso de partes, es decir, que para que hubiese un proceso penal como tal se exigía la iniciativa del particular. Era resuelto por un sujeto aislado. La averiguación y persecución de los delitos quedaba en manos de los particulares o representantes de la sociedad. El proceso que se iniciaba era contradictorio, oral y público. Es un proceso de partes situadas en pie de igualdad ante un juez que actúa de manera imparcial para resolver la controversia. Este proceso va cambiando y parece nuevos hechos punibles de especial gravedad. A partir de ese momento se llega a otro sistema, el sistema inquisitivo. El Estado toma conciencia de que la sociedad previamente quedaba desprotegida. No se deja en manos de los particulares. No se trata de un sujeto en pie de igualdad, sino que se trata como un objeto de la investigación penal. El Estado actuará de oficio como un mismo órgano en la función de inquisidor e investigador, pero también de acusador y de juez. El sujeto no será un sujeto que goce de derechos. No se puede hablar de una parte que goce de derechos procesales. El proceso es escrito y la única contrapartida sería la apelación. Hay plena libertad del juez en la búsqueda de las pruebas. Y por último pasamos al sistema mixto acusatorio formal. Se sitúa en la época de la Revolución Francesa y la Ley Napoleónica de 1808. Este derecho va a determinar la reforma del enjuiciamiento criminal en las principales naciones de nuestro entorno. Se caracteriza porque, al igual que en la forma inquisitoria e inquisitiva, se considera que la investigación y persecución de los delitos es una función pública, que el poder organizado no puede abandonar a la iniciativa de los particulares. Por otro lado, como el proceso acusatorio, se entiende que no puede ser una función del juzgador, es decir, tiene que haber un tercero imparcial que juzgue, y por tanto no puede ser este sujeto el que investigue los delitos. No se puede juzgar e investigar a la vez, ya que derivaría en que se convierta en parte. Podríamos decir que se mezclan los mejores componentes de los dos sistemas anteriores. Se caracteriza porque la función de investigación y la de juzgar están separadas, dando lugar al principio del juez no prevenido. La segunda característica importante es que se separan las funciones de acusar y enjuiciar, es decir, que para que se enjuicie a una persona tiene que haber alguien que acuse, tiene que haber un sujeto que sustenta la acusación frente a una persona. Esta función de sustentar la acusación se dejará en manos del Ministerio Fiscal. En la fase de investigación puede haber algunos componentes propios del sistema inquisitivo, mientras que en la fase del juicio hay una oralidad, publicidad, plena igualdad, etc. Y hasta aquí llegaría este vídeo.